Bien, chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente al electromagnetismo 2. Vamos a hablar primero del electroimán. Un electroimán es un tipo de imán donde el campo magnético se produce por el flujo de una corriente eléctrica a través de un conductor en forma de bobina y desaparece cuando la corriente también termina. Los electroimanes consisten en un gran número de espiras. Recordemos que una espira es un enrollamiento en forma de círculo de un conductor y estas están muy próximas entre sí. El conjunto de muchas de estas espiras próximas entre sí es a lo que nosotros conocemos como bobina o solenoide. De esta forma, al hacer circular la corriente a través de este conductor con esta forma de solenoide, se produce un campo magnético muy intenso. Si con una sola bobina producimos un campo magnético, imagínense cuando nosotros aumentamos la cantidad de estas espiras o enrollamientos en forma de círculo, pues el campo magnético va a ser cada vez mayor en la medida en que yo haga cada vez más espiras. ¿De acuerdo? Es común que este tipo de espiras se enrollen alrededor de un material ferromagnético como el hierro, debido a que este concentra el flujo magnético y magnifica el imán todavía más. Recordemos que los materiales ferromagnéticos tienen una serie de pequeños dominios magnéticos. Es como si tuvieran pequeños imancitos en su interior, pero que estos se encuentran de manera aleatoria en la naturaleza, ¿sale? Por lo que los campos magnéticos que ellos tienen en su interior se neutralizan unos con otros y no se produce un efecto magnético significativo, ¿no? Entonces, los materiales ferromagnéticos es como si tuvieran un montón de imancitos en su interior que andan por ahí al azar, ¿no? Y se cancelan por sus efectos entre sí. Sin embargo, cuando hacemos circular una corriente eléctrica a través del alambre, o bien magnetizamos una pieza de hierro o de níquel, el campo magnético que penetra en ellos hace que estos dominios se giren y tienden a alinearse en forma paralela al campo magnético bajo el cual están siendo influenciados, de forma tal que sus campos magnéticos diminutos ahora se van a añadir al campo magnético, ya sea del imán o el creado por la corriente eléctrica en las espiras, y entonces el campo magnético será más intenso cuando nosotros tenemos un material ferromagnético en medio o en el interior de un solenoide. Como lo vemos aquí en la figura, tenemos aquí cómo sería el campo magnético en un solenoide sin núcleo ferromagnético. Vean, aquí se produce un campo magnético, ahí están las líneas de campo magnético, pero si nosotros colocamos entonces en el núcleo, en el centro de ese enrollamiento, una barra de hierro, pues entonces va a tender a concentrar mayor número de líneas de campo magnético y esto va a hacer que se intensifique, ¿sale? Este es un efecto bien conocido de colocar un material ferromagnético en el interior del núcleo de una espira. Una de las principales ventajas de los electroimanes es que se puede controlar el campo magnético mediante el control de la cantidad de corriente en ellos, en el conductor. Sin embargo, a diferencia de un imán natural, cuando nosotros cortamos la corriente eléctrica, pues el campo magnético también se detiene. Algunas de las aplicaciones más comunes, pues aquí las tenemos. Por ejemplo, un electroimán. Aquí tenemos un electroimán casero, que ustedes lo podrían hacer colocando un material ferromagnético. En este caso se utilizó un clavo sobre el cual se enrolló un cable de cobre. Recuerden que este cable, para que les funcione bien, tiene que estar recubierto, ¿sale? Recuerden que los cables luego a veces vienen, aunque se ven así transparentes, vienen recubiertos con un pequeño barniz, de tal forma que los aísla unos de otros, ¿sale? Entonces,
un cable así barnizado, ya está, ese barniz que tiene ya está aislado de tal forma que cuando yo lo enrollo uno después de otro, de tal forma que aunque se toquen, están separados por el barniz que recubre el cable, ¿sale? Entonces, de esta manera, pues cumplimos la condición de que están separados entre ellos, pero muy próximos entre sí, ¿sale? Como lo comentamos aquí, ¿no? Son campos que se unen entre sí, bueno, aquí como está, ¿no? Son un gran número de espiras muy próximas entre sí, pero no se tocan, recuerden, son muy próximas entre sí, pero no se tocan. Entonces, al estar barnizados estos cables, pues están muy próximos entre sí, pero no se tocan. Aparte, cumplimos que en el interior de estos enrollamientos en forma circular están con un material ferromagnético en su interior. Puede ser un tornillo también, o puede ser simplemente una barra de hierro que por aquí tengamos, y al conectar los dos extremos del conductor a, por ejemplo, a una pila, se hace circular una corriente eléctrica y entonces generamos un imán, un electroimán, ¿sale? Los electroimanes, por ejemplo, se utilizan comúnmente para retirar material ferromagnético de por ejemplo, de algún depósito de basura o de una combinación de tierra y hierro. Se utilizan estos electroimanes para retirarlos fácilmente. Cuando nosotros hacemos circular la corriente eléctrica, se produce este imán muy potente que atrae las partículas de hierro o níquel, por ejemplo. Las movemos, las depositamos en algún lugar, y cuando queremos separarlas del electroimán, simplemente nosotros quitamos la corriente y se van a desprender directamente. Otra aplicación muy común es, por ejemplo, en las chicharras, ¿no? Como luego a veces en las escuelas o en ciertos lugares se pone una chicharra, de tal forma que cuando hacemos circular una corriente eléctrica, se jala la palanquita del martillo, ¡pum!, golpea. En el momento en que golpea, se separa de la corriente y vuelve a regresar a su posición. En ese momento se vuelve a cerrar el circuito y vuelve a abrir y vuelve a producir una corriente que vuelve a jalar el martillo. Una vez que logramos ese jalón, golpea y se vuelve a hacer, ya vuelve a cerrar el circuito, ¿no? Entonces, cuando lo jala, golpea, abre el circuito, se regresa a su posición, cierra el circuito y vuelve otra vez a hacer el jalón. Entonces, por eso está constantemente golpeando la campanilla, ¿sale? Otra aplicación muy común de los electroimanes es en, por ejemplo, los trenes de levitación magnética. Recordemos que, como dijimos en ocasiones anteriores, los campos magnéticos son infinitamente mayores que el campo gravitacional. La fuerza que producen es infinitamente mayor. Por lo tanto, cuando nosotros producimos campos electromagnéticos muy poderosos a través de electroimanes, somos capaces de levantar el peso no solo del tren, sino de la carga que está en él, que podrían ser las personas, su mobiliario o incluso cierto tipo de carga. Se producen estas corrientes en los electroimanes, se producen campos magnéticos en esos electroimanes y son capaces, les digo, de levantar el tren con todo y pasajeros y carga. De esta manera separamos al tren de las vías al menos una cierta distancia, lo hacemos flotar ligeramente y este empieza a avanzar. Esto tiene la ventaja de que al no tocar en este caso el monorriel que tiene este tren de levitación magnética, puede avanzar sin fricción. Esa es la ventaja de la levitación magnética. Se elimina el problema de la fricción y entonces el avance o la energía que se necesita para empujar el tren es mucho menor, pudiendo alcanzar velocidades mucho mayores debido a que no hay fricción, y entonces prácticamente flota sobre el monorriel sobre el cual está suspendido. Bien, ahora recordemos que en el experimento de Ørsted, la inducción electromagnética confirmó que un conductor
puede producir un campo magnético. La ley de Ampère estableció la relación matemática entre ambos. Y la pregunta obvia sería entonces decir, bueno, si una corriente eléctrica produce un campo magnético, ¿podrá un campo magnético producir una corriente eléctrica? Bueno, la respuesta es que sí. Y esa respuesta la dieron Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos. Y lograron producir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, el cual se logra inducir cuando se saca o se mete un imán en el interior de un solenoide, ¿sale? Si yo dejo el imán, este no va a producir un campo magnético, sino pero no va a producir una corriente eléctrica. No la produce si está solamente ahí. ¿Qué es lo que va a producir la corriente eléctrica en un solenoide? Bueno, el movimiento relativo del imán con respecto al solenoide. Cuando yo lo empiezo a mover, vean aquí, cuando está así, quieto, pues no produce absolutamente nada, está en cero. Sin embargo, cuando yo lo empiezo a deslizar hacia arriba o hacia abajo, dentro de él o fuera de él, entonces se produce efectivamente una corriente eléctrica que puede marcar ya sea en un sentido cuando se está metiendo, en un sentido positivo o en un sentido negativo cuando se está sacando. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo es un solenoide en el laboratorio donde se hace el experimento de la inducción electromagnética, ¿sale? Entonces cuando yo meto o saco el imán, se va a registrar en el amperímetro una corriente, ya sea positiva o negativa, ¿sale? Pero solo cuando lo meto o lo saco. Bien, este tipo de corriente pues no necesita de una batería o voltaje alguno para producirlo, sino simplemente el movimiento relativo, ¿no?, del conductor en el campo magnético, del conductor y el campo magnético. Esto produce una corriente inducida en el conductor, es decir, una corriente inducida en este alambre conductor que está enrollado en forma de bobina. Vean aquí la cantidad de espiras, pues parece que es tremenda, ¿no? Podríamos hablar hasta de cientos, si no es que de miles de espiras enrolladas alrededor de un tubo. Bueno, en este caso es un tubo de plástico, de tal forma que yo puedo meter o sacar un imán en su interior, ¿no? Bien, los electrones pues van a fluir debido al voltaje que aparece como consecuencia de introducir el imán dentro de la bobina. Al voltaje que así se produce, porque obviamente para que haya un flujo de corriente eléctrica implica que se está produciendo un voltaje debido al movimiento del imán dentro de la bobina. Ese voltaje inducido se conoce como fuerza electromotriz inducida o FEM, ¿sale? Entonces, otra vez, para que haya el movimiento de electrones a través del conductor en un solenoide al que se le está introduciendo o sacando un imán, debe de haber una fuente de voltaje o fuente de corriente, ¿sale? Entonces, esa fuente de voltaje o de corriente que se genera para producir el movimiento de las cargas se conoce como FEM, ¿sale? El fenómeno que produce el voltaje inducido se conoce como inducción electromagnética. Y la ley que expresa esta relación es la ley de Faraday, ¿sale? Esta ley de Faraday se enuncia a continuación. Esta nos dice que el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional al número de espiras, ¿sale?, y la razón de cambio del campo magnético dentro de dichas espiras. En otras palabras, la magnitud del campo, ¿sí?, en este caso la magnitud del campo va a determinar el voltaje inducido en la bobina, pero también lo va a determinar el número de espiras que pongamos. Por eso aquí tenemos una gran cantidad de espiras, ¿sale? Y el tamaño del imán, obviamente que si es un imán más grande o un imán más pequeño, pues va a determinar el tamaño o la magnitud de la corriente que se produce. Ahora, también otra cosa que va a influir en él es la velocidad con la que yo me mueva. No es lo mismo si yo me voy moviendo lento, introduciendo el imán despacito, que si yo lo muevo de un
de un solo jalón, ¿sale? La ley de Faraday se enuncia de la siguiente manera. La FEM es igual al número de espiras, la variación en el flujo magnético, como lo tenemos aquí. La FEM obviamente va a estar, la FEM inducida del conductor pues va a estar en volts, ¿no? En volts esto va a estar. N es el número de espiras en la bobina. Delta phi es la variación en el flujo magnético, esta puede estar en Webers, ¿sale? Delta t es la variación de tiempo en segundos. Y phi es el flujo magnético inicial en Webers, el flujo magnético final en Webers. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Nos dice, el flujo magnético que cruza una espira de alambre varía de 2 por 10 a la menos 3 a 8 por 10 a la menos 3 Webers en 0.05 segundos. Determina la FEM que se induce en el alambre. Bueno, yo tengo aquí entonces los datos. Recuerden, siempre tengo que hacer mi columna de datos. El dato de la FEM, pues lo desconozco. El flujo inicial es de 2 por 10 a la menos 3 Webers. El flujo final es de 8 por 10 a la menos 3 Webers. El número de espiras, pues dicen aquí que es una sola espira. Aquí lo tenemos. Y el lapso de tiempo, pues es de 0.005 segundos. Aplicamos la fórmula, tenemos 1. La diferencia entre ellos va de ser de 6 por 10 a la menos 3 entre 0.005 segundos, ¿sale? Hacemos números y el resultado de la FEM es de 1.2 volts, ¿sale? Tenemos aquí otro ejemplo. Una bobina de 300 espiras emplea 0.02 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de C. Desde el punto donde el flujo magnético es de 2 por 10 a la menos 4 Webers a otro punto donde el flujo es de 6 por 10 a la menos 4. ¿Cuál es la FEM inducida? Otra vez nos están preguntando la FEM. Nos dicen que el flujo inicial es de 2 por 10 a la menos 4. El flujo final es de 6 por 10 a la menos 4. La diferencia entre ellos es de 4 por 10 a la menos 4. El número de espiras ahora será de 300 espiras, como lo tenemos aquí. Aquí son 300 espiras. Y el lapso de tiempo será de 0.02 segundos. Aplicamos la fórmula. Tenemos aquí entonces que la FEM será 300 por 6 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4 entre 0.02 segundos. Hacemos números y tenemos 6 volts. Ahí está. Finalmente tenemos un tercer ejemplo que nos dice calcular el número de espiras que debe tener una bobina que recibe una variación de flujo magnético de 20 por 10 a la menos 4 Webers durante 0.004 segundos para que en ella se genere una FEM de 5 volts. Entonces van los datos, la FEM es de 5 volts, la diferencia de flujo magnético ya no las dan, ya no nos dan un flujo 1 y un flujo 2, ya nos dan directamente la diferencia de flujo magnético. Entonces tenemos 20 por 10 a la menos 4 Webers. Nos preguntan el número de espiras, nos dicen un lapso de tiempo de 0.04 segundos. Tenemos la fórmula, despejamos el tiempo. Recuerden, el tiempo toma el lugar el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando junto a la FEM. Y la diferencia de flujo magnético que está multiplicando el número de espiras pasa dividiendo, como lo tenemos aquí. Y esta pues entonces ya es la fórmula donde tenemos despejado el número de espiras. Sustituimos entonces la FEM de 5 volts por 0.004 segundos entre 2 por 10 a la menos 4 Webers. Hacemos números y obtenemos un resultado de que el número de espiras debe ser de 10. ¿Sale? Son cálculos relativamente sencillos, nada más hay que determinar que nos están preguntando, si a veces se requiere hacer un pequeño despeje. Y bueno, lo demás es sustituir directamente ya los valores que me dan en la fórmula y hacer números en la calculadora. ¿Sale? Bien, ahora vamos a hablar de la ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que en 1834 este físico germano-báltico, Heinrich Lenz, formuló su ley que hoy día conocemos como la ley de Lenz, la cual nos dice que siempre que se produce una FEM en una bobina, sale por se produce una FEM en una bobina, como lo vimos aquí. Recordemos que una FEM es una fuerza electromotriz inducida. El sentido de la corriente que se produce es tal que se opone a la causa que lo produce. Otra vez va. El sentido de la corriente inducida tiene un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. ¿Sale?
De acuerdo con esta ley, el sentido de la corriente es contrario al de la corriente requerida para provocar el movimiento del campo magnético que la ha creado. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, si yo moviera el imán de esta posición a esta posición que se ve así como en negrita, como en negrito, como en transparente, esto significa que yo estaría moviendo mi imán de izquierda a derecha, hasta esta posición que estaría. Si yo moviera esto, produciría entonces yo produciría un campo magnético, ¿sale? Ahí está. Yo tendría un campo magnético. Ajá. Y entonces yo estaría moviendo mi polo norte hacia la derecha, ¿sale? Entonces, en la espira o el solenoide se va a crear un campo magnético. Imaginemos que en él se crea un campo magnético que contrarrestará este movimiento, ¿sale? El campo magnético que contrarrestaría este movimiento sería el que provocaría una corriente eléctrica que se moviera en este sentido, provocando un campo magnético inducido de esta manera, de tal forma que el polo norte yo lo tendría aquí, ¿sale? Y entonces contrarrestaría el movimiento, ¿no? Entonces yo tendría aquí es como si yo colocara un imán, un electroimán generado por esta corriente eléctrica que se opondría al movimiento, ¿sale? Entonces es tal que se opone a la causa que lo produce, ¿sale? Entonces yo voy a producir una corriente que se opondría al movimiento del imán. De aquí igual lo tengo al revés. Si yo tengo aquí el polo sur y el polo norte, si yo ahora moviera el imán en un movimiento tratando de sacarlo del solenoide o alejándolo del solenoide, entonces la corriente que se produciría sería tal que el campo magnético que se produce sería el que produciría el empuje, es decir, yo produciría aquí un polo norte que empujaría a este imán. Aquí yo produciría un polo sur que atraería el imán. Entonces es como si al mover esto yo tuviera si no tuviera yo este movimiento, si yo no hiciera este movimiento, aquí se produciría una corriente que produciría un polo sur que atraería esto. Es decir, que este movimiento se produciría solamente por la corriente eléctrica que tendría en el conductor. Entonces, este efecto de moverlo hacia aquí es como si yo tuviera un imán con polo sur que lo jalaría, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí otro imán con polo sur y polo norte, como estaría este, entonces efectivamente se produciría este jalón, ¿no es cierto? Si yo tendría otro imán aquí, lo jalaría porque pues, polo norte y polo sur tienden a atraerse. Entonces, ese jalón que se produce es el que produciría esta corriente al generar un imán con polo sur y polo norte. Aquí sería al revés. Si yo tuviera un polo norte, ese polo norte es el que produciría el empuje para tratar de separar a este imán de barra, ¿no? Entonces la corriente es tal que produciría un imán con polo sur y polo norte acá, ¿sale? Entonces eso es lo que ocurre, eso es lo que nos trata de decir esta ley de Lenz, que la corriente va a ser tal que va a producir este movimiento, ¿sale? Es tal que sería la que produciría este movimiento si yo no lo hiciera mecánicamente. Entonces, si yo hago un movimiento más fuerte, se va a generar una corriente más fuerte. Si yo hago un movimiento más débil, se va a generar una corriente más débil, ¿sale? Y esto, bueno, va de la mano con la ley de la conservación de la energía, ¿sale? Porque este movimiento, el trabajo que yo estoy proporcionando al imán para moverlo de aquí hacia acá, es el mismo trabajo o energía que se va a generar en el solenoide. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Se transforma de energía mecánica de movimiento, ¿sale? A energía eléctrica que produciría ese mismo movimiento. Eso es lo que hacemos nosotros con una fuerza electromotriz inducida. Todo el trabajo que yo haga mecánicamente para mover este imán es el que se va a convertir en energía eléctrica, ¿sale? Este tipo de conversión de una energía mecánica, de mover un imán dentro de un solenoide, de convertir la energía mecánica a energía eléctrica, tiene una eficiencia infinitamente mayor a la de, por ejemplo, de una conversión de un motor de combustión interna, ¿no? Como en los autos o los camiones o en los aviones. La eficiencia que se tiene aquí es mucho mayor, ¿sale? Bien, la expresión matemática para la ley de Lenz es la siguiente. Nos dice que la Fm va a ser igual al campo por la longitud
del conductor en metros y la velocidad del conductor en metros por segundo, ¿sale? Entonces aquí tenemos la ecuación, ¿no? Y tenemos aquí los datos. Vamos a revisar algunos ejemplos. Tenemos aquí un alambre de 2 metros de largo se mueve perpendicularmente dentro de un campo magnético de 9 por 10 a la menos 3 teslas, ¿sale? Si el alambre se mueve con una rapidez de 2 metros por segundo, determina la FEM que se induce en el alambre. Estamos hablando aquí pues de un campo magnético fijo, ¿no? Que podría ser el generado por un imán. Imagínense que el imán está fijo y yo lo que hago es mover el alambre. Recuerden que lo que produce la FEM es el movimiento relativo del imán con respecto al alambre, pero no nos dicen quién se mueve. En este caso nosotros en el ejemplo movíamos el imán dentro del alambre, pero también puede ser el alambre es el que se mueve dentro del imán, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de los dos movimientos va a generar la FEM. Ahora, aquí no es lo que precisamente plantean en este ejemplo. El alambre de 2 metros de largo se mueve perpendicularmente dentro de un campo magnético. Ah, bueno, aquí el alambre o el conductor es el que se mueve dentro del campo magnético, ¿sale? Si el alambre se mueve con una rapidez de 2 metros por segundo, determina la FEM que se induce en el alambre. Ah, bueno, pues aquí tenemos la FEM, que es lo que se va a calcular. El campo magnético 9 por 10 a la menos 3, la longitud de 2 metros y la velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, tenemos la fórmula y sustituimos los datos. 9 por 10 a la menos 3 teslas, 2 metros por segundo. Hacemos números. Entonces, 2 por 2 me da 4 y 9 por 4, 36. 36 por 10 a la menos 3 es 0.036 volts. Y está solucionado. Ejemplo 2. Un alambre tiene una longitud de 0.6 metros y se mueve de forma perpendicular dentro de un campo con una inducción magnética de 0.5 teslas. Si el alambre se mueve con una rapidez de 10 metros sobre segundo, ¿qué fuerza electromotriz se induce en el alambre? Bueno, tenemos aquí los datos. La FEM pues es lo que nos están preguntando. El campo magnético es de 0.5 teslas, la longitud es de 0.6 metros y la velocidad es de 10 metros sobre segundo. Tenemos aquí la fórmula. FEM es igual a campo por longitud y velocidad. Sustituimos aquí, tenemos entonces 0.5 teslas, 0.6 metros y 10 metros por segundo. Multiplicamos todo y bueno, tenemos que la FEM es de 3 volts. En el ejemplo 3 tenemos que un alambre de cobre de 50 centímetros de longitud, al colocarse perpendicularmente en un campo magnético de 1.5 teslas, induce una fuerza electromotriz de 6 volts y calcular la velocidad con la que se debe de mover el alambre. Bueno, aquí nos dicen que la FEM es de 6 volts, el campo es de 1.5 teslas, la longitud es 50 centímetros, es decir, de 0.5 metros. Despejamos el valor de la velocidad, que es lo que nos están preguntando. El campo y la longitud que están multiplicando a la velocidad pasarían dividiendo a la FEM, de tal forma que ya tenemos la fórmula despejada para calcular la velocidad. Sustituimos la FEM es de 6 volts sobre 1.5 teslas y 0.5 metros. Hacemos números y el resultado es que la velocidad es de 8 metros por segundo. Si se fijan, los cálculos son relativamente sencillos, no son más que pequeñas multiplicaciones o divisiones. Y bueno, el asunto es tener las unidades en la unidad correcta, ¿no? Por ejemplo, las longitudes que aquí están en centímetros hay que convertirlas a metros y ya está, ¿no? Vamos a ver ahora un tema verdaderamente interesante. Hasta ahora hemos aprendido que la electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones a través de él. Como habíamos visto, los electrones se mueven específicamente sobre la superficie del conductor, ¿no? Es decir, hasta ahora en todas nuestras explicaciones, todos nuestros ejemplos, habíamos dicho que se movían los electrones de un sentido al otro, ¿no? Porque colocábamos entonces la fuente de voltaje, aquí estaba la terminal negativa, aquí estaba la terminal positiva, por ejemplo, de una pila, de una batería, y entonces los electrones se movían de aquí para acá, en un sentido, ¿sí? Se generaba la corriente y listo, ¿no? Entonces, si se movían aquí, la corriente se establecía en un sentido, ¿sale? Bien. Los electrones no solo se pueden mover en una sola dirección, sino en ambas direcciones. Y a partir de esta situación se van a definir dos tipos de corriente eléctrica, ¿no? Bien, vamos a hablar de la corriente directa o continua. En inglés, corriente directa sería direct current, y ese es el símbolo que se utiliza de DC, ¿sale? En este tipo de corriente el flujo de electrones se da en un solo sentido y su voltaje permanece constante en el tiempo,
¿sale? Si nosotros colocamos aquí una batería, bueno, pues la batería siempre va a tener aquí su terminal negativa y su terminal positiva, por lo que se va a establecer un flujo de electrones en un sentido. Siempre, ¿no? Nunca van a ir al revés, ¿no? Porque la dirección del voltaje pues se mantiene constante siempre y no va a haber razón por la que los electrones viajen en otro sentido, ¿sale? Por eso siempre viajan los electrones en un mismo sentido y su voltaje permanece constante en el tiempo. Ahora, en una corriente alterna o alternate current, el flujo de electrones se da en ambos sentidos y su voltaje varía con el tiempo. Chihuahua, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, el principio fundamental de la corriente alterna consiste en que cuando se hace girar una espira como la que tenemos aquí, dentro de un campo magnético se genera una inducción electromagnética, como habíamos visto hasta ahora, ¿sale? La cual cambia de sentido en el momento en que la espira gira 180 grados. Veamos, nosotros tenemos aquí la espira en esta posición. Va a llegar cuando se haga el giro completo de la espira, ahora la parte anaranjada que tenemos aquí se va a colocar en la parte de arriba y la parte verde que yo tengo aquí va a estar colocada abajo cuando esta espira haya girado 180 grados. Entonces ahora la electricidad que se va a reportar va a ser en el sentido contrario, ¿no? Entonces, si la corriente iba en un sentido cuando estaba de 0 a 180 grados, la corriente va a ser contraria cuando ahora esté de 180 a 360 grados de giro de la espira. Entonces, esto va a hacer que la corriente cambie o alterne su sentido tantas veces como la espira gire en la unidad de tiempo, ¿sale? De ahí el nombre de corriente alterna, porque la posición de la espira se va a ir alternando de una u otra posición, ¿sale? Ahora, la velocidad con la que ocurre este cambio de sentido se conoce como la frecuencia, ¿sale? Entonces la corriente va a variar tanto de sentido como de magnitud, porque en la medida en que esté frente al campo, va a ir disminuyendo, ¿sale? Va a ir disminuyendo su FEM inducida, porque se va a ir alejando del campo, del polo norte, y se va a ir acercando al polo sur. Entonces, cuando esté frente a pues a lo mejor es cuando va a tener su mayor corriente, cuando esté en esta posición, y cuando esté en este sentido es cuando va a tener su menor valor. Entonces, cuando esté así, frente a los dos campos magnéticos, va a tener su mayor voltaje, y cuando esté de manera perpendicular va a tener su menor voltaje, ¿sale? Esto lo podemos ver aquí. Vean, una corriente eléctrica directa, pues su dirección permanece constante en el tiempo y su magnitud es constante en el tiempo, ¿sale? Es decir, se mantiene positiva todo el tiempo, que nos indica que siempre va en un solo sentido, pero también su valor siempre es constante en el tiempo, al menos durante un lapso de tiempo. Y recuerden, pues, las baterías o las pilas pues, se van descargando con el uso, pero digamos que en un lapso de tiempo corto pues permanecería constante. Sin embargo, la corriente alterna, pues cuando esté en la posición frente a los polos, tendrá su mayor voltaje, ya sea así o aquí. Y cuando entonces se encuentre de manera perpendicular a la posición de los imanes, pues entonces su voltaje caerá hasta prácticamente cero, ¿no? Entonces por eso va a ir aumentando hasta que llego frente a los imanes, aquí, frente al imán, y después vuelve a caer hasta que vuelve a tener posición perpendicular, vuelve a girar y vuelve a colocarse ahora frente al imán sur, y otra vez vuelve a perder hasta que está perpendicular, vuelve a estar junto al imán norte. Entonces esta es la forma en la cual se va a producir la corriente alterna. Va a ir variando su voltaje, pero también su dirección, porque va a pasar de positivo a negativo, ¿sale? Ahora, la unidad de la frecuencia es el hertz o ciclos por segundo. La frecuencia de la corriente alterna depende de cada país. Por ejemplo, en el caso de Europa, la frecuencia con la cual giran las espiras es de alrededor de 50 Hz, es decir, unas 100 veces por segundo va a alternarse el sentido de la corriente. Entonces la frecuencia en Europa es de 50 Hz, mientras que en América es de 60 Hz. La energía que llega a nuestras casas, negocios e industria es siempre corriente alterna, y esta tiene una frecuencia de 60 Hz, lo cual indica que la corriente cambia su sentido unas 120 veces cada segundo.
este cambio es tan rápido pues que nosotros ya no lo percibimos, ¿no? Además, pues dado que la corriente cambia su sentido, es decir, los electrones van en un sentido y en otro, ya no tiene sentido identificar las terminales como positivas o negativas en un tomacorriente. Entonces, cuando nosotros veamos un tomacorriente en nuestra casa, pues ya no se trata de que este sea positivo o este negativo, ¿no? Sino que ambos tomacorrientes son positivos y negativos al mismo tiempo, ¿sale? Es decir, este sentido de que sea positivo o negativo va a cambiar 120 veces por segundo. Si ustedes lo relacionan, por ejemplo, con las imágenes de animación, en la animación se hacen alrededor de 12 cuadros por segundo, es decir, se presentan 12 imágenes por segundo y nuestro ojo ya lo percibe como un movimiento continuo. Así se hacen las animaciones, 12 cuadros por segundo. Pues imagínense que este es 5 veces más rápido. ¿Sale? Recuerden que 12 por 5 serían 60. No, no es cierto, no es 5 veces más rápido, sino 10 veces más rápido, porque son 120 cambios por segundo. Entonces, pues ya no lo percibimos, ¿sale? Vamos a ver algunas diferencias entre la corriente directa y la corriente alterna. La primera diferencia existe en la corriente, ¿no? En la corriente continua, el sentido en el que se mueven las cargas es siempre el mismo, es decir, que la dirección es constante, mientras que en la corriente alterna el sentido siempre está cambiando, ¿no? Por lo que su dirección siempre es variable. Entonces aquí la dirección siempre es en un sentido positivo o negativo, según sea el caso, mientras que la corriente pues va a estar pasando de positivo a negativo, como lo dijimos, 120 veces cada segundo. Ahora, la magnitud de la fuente de corriente directa es constante en el tiempo. Como ya lo expliqué, pues en este caso la pila pues va a proporcionar la misma cantidad de electrones cada segundo. Mientras que en una corriente alterna, pues la cantidad de electrones que se va a suministrar pues varía con el tiempo, debido a que les digo que depende de la posición en la cual se encuentre la espira con respecto a la posición de los polos magnéticos, ¿sale? Cuando esté frente a los polos será mayor el voltaje inducido en la espira. Cuando esté de manera perpendicular pues será prácticamente cero el voltaje inducido, como lo tenemos aquí, será cero en el voltaje inducido en la espira, ¿sale? Entonces de ahí que vaya cambiando el voltaje generado en el conductor de una espira. Segundo, almacenamiento de la energía eléctrica. Bueno, la corriente directa es la única que se puede almacenar en dispositivos que la acumulan en forma de energía electroquímica, ¿sale? ¿Cuáles son esos dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica? Pues son las pilas que conocemos, las baterías que utilizamos en los autos, en los camiones, etcétera, las motocicletas, o bien en los acumuladores, ¿no? Recuerden los acumuladores, bueno, estos son los acumuladores, y las baterías, pues por ejemplo, las baterías como las de un coche eléctrico. Recuerden que un coche eléctrico pues tiene en lugar de tener un tanque de gasolina, lo que tiene un auto eléctrico son una serie de baterías que están colocadas en la parte baja. Esto se hace para que el peso esté colocado en la parte más baja del vehículo y le dé mayor estabilidad. Entonces las pilas están colocadas en el fondo y bueno, pues esas son los dispositivos donde se va a acumular la electricidad de manera electroquímica, en particular en iones de litio. Recuerden que ahorita el litio es el mineral que se está utilizando para fabricar este tipo de baterías, iones de litio, ¿no? Entonces, la corriente alterna no se puede almacenar, ese es el gran problema de la corriente alterna, por lo que tiene que ser convertida a corriente directa para poderla almacenar. Entonces, una corriente alterna se tiene que convertir a corriente directa. Pues esto se hace relativamente fácil a través de un rectificador de corriente, ¿sale? Vamos a hablar de un rectificador de corriente. ¿Qué es un rectificador de corriente? Bueno, pues es un dispositivo electrónico o bien un circuito que transforma la corriente alterna en corriente directa. En las imágenes se muestran algunos ejemplos de rectificadores de corriente, como este que tenemos aquí. A veces para los circuitos eléctricos este sería un rectificador de corriente. A veces en aparatos como en lavadoras antiguas tenemos rectificadores de corriente. Por ejemplo, si ustedes revisan luego los focos LED, a veces o ciertos aparatos tienen un circuito rectificador a base de diodos, como es este. O en las instalaciones de la red de distribución doméstica, de la red de Comisión Federal, se tienen rectificadores de corriente de este tamaño, ¿no? Que son gigantescos, ¿no? Son del tamaño de un refrigerador grande, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de rectificadores, desde pequeños para un circuito hasta gigantes como para las líneas de transmisión.
Ahora, vamos a hablar de un inversor de corriente. Un inversor de corriente es un dispositivo electrónico que transforma la corriente directa en corriente alterna. El proceso al revés. Si yo ahora tengo corriente directa, ¿cómo la transformo en corriente alterna? En las imágenes se muestran algunos ejemplos de inversores de corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un inversor de corriente que se utiliza a veces en ciertos equipos. Tenemos un inversor de corriente que tenemos en dispositivos electrónicos. Tenemos un inversor de corriente a veces de este tipo que digamos es manual o portable. Nuestro cable que tenemos aquí para nuestra computadora, para nuestra laptop, es un inversor de corriente, ¿sale? Tenemos aquí inversores de corriente que se tienen a veces para los paneles de solar. Recibe corriente directa a los paneles solares y la tienen que transformar en corriente alterna para poderla suministrar a las líneas de transmisión, ¿no? Entonces hay diferentes configuraciones de inversor de corriente o rectificador de corriente. Bueno, este más bien debería ser un rectificador de corriente, ¿no? que un inversor, ¿sale? Porque no toma la corriente directa y la transforma en corriente alterna. Al revés, transforma corriente alterna y la convierte en corriente directa, que es la que utilizan nuestras computadoras o nuestras laptops, ¿sale? Fuentes de corriente directa y corriente alterna. Bueno, la corriente directa es la que se obtiene de las baterías, por ejemplo, de los acumuladores, como ya lo vimos, pero también de algunos dispositivos que generan corriente directa, como los dínamos, que a veces se utilizan en las bicicletas, generan corriente directa, y las celdas solares o generadores de corriente directa. Entonces la celda solar es un dispositivo que genera corriente directa, ¿sale? También podemos obtener corriente directa a partir de la corriente alterna, como dijimos, mediante un rectificador de corriente. La corriente alterna es la que se suministra a la red del sistema eléctrico. Esto se debe a que ofrece enormes ventajas frente a la transmisión de la corriente directa. Aunque también podemos obtener corriente directa mediante un inversor de corriente. Entonces aquí la corriente alterna es la que nosotros podemos obtener en el sistema de la red de eléctrica de nuestro país. Toda la corriente que nosotros tenemos en la red de distribución es corriente alterna. Así, por ejemplo, ustedes cuando toman corriente del enchufe de su casa, o la corriente que nos llega a nuestra casa, a la industria, a las empresas, a los negocios, toda esa corriente que se distribuye a través de la Comisión Federal, toda es corriente alterna. Entonces, ¿dónde nosotros podemos tomar corriente alterna? Bueno, pues directamente del toma corriente, ¿sale? Ahí estaría la corriente alterna, una fuente de corriente alterna, ¿sale? Ahora vamos a identificar las diferencias en la generación. Los generadores de corriente directa fueron los primeros que aparecieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX, impulsados principalmente por el inventor y hombre de negocios Thomas Alva Edison, quien fue el inventor de la primera bombilla eléctrica que fue capaz de iluminar los hogares de una manera más barata y segura que la iluminación de velas o gas que se utilizaran en ese entonces, ¿no? Él dijo pues que entonces a partir de ese momento pues era más barato una bombilla que una vela o una lámpara de gas. Bien, su compañía creó las primeras centrales de corriente directa que funcionaron inicialmente a 110 volts y las cuales suministraban corriente eléctrica en las ciudades de los Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, pero tenían el problema de que solamente se suministraba corriente eléctrica hasta 1.6 kilómetros a su alrededor. Estaba muy limitado en ese sentido, ¿sale? Por esta razón pues se tenían que poner las centrales de generación eléctrica pues en el centro de las poblaciones, y las periferias pues no recibían el servicio, ¿no? Dado que pues estaba limitado la distancia a la cual se podía dar el suministro, las periferias que se construían pues ya no recibían el servicio, ¿no? Otra de las desventajas de la corriente directa es que esta tiene más pérdidas durante la generación debido a los efectos de fricción mecánica, pues la generación en una central de corriente directa tiene que ser a través de escobillas, las cuales recolectan la corriente en el generador, ¿no? Una desventaja más es que durante la transmisión de la corriente directa se producen muchas pérdidas por calentamiento, ¿sale? Recordemos que cuando hay una corriente circulando a través de un conductor, todo conductor tiene una resistencia eléctrica y esto provoca su calentamiento, lo que conocemos como el efecto Joule, ¿sí? El cual se presenta pues en cualquier cable, ¿no? Como lo acabamos de decir. Además, los generadores de corriente directa requieren mayor mantenimiento que un generador de corriente alterna.
Los generadores de corriente alterna se inventaron en Europa y fueron impulsados principalmente por el ingeniero e inventor serbio o de origen serbio, Nikola Tesla, famoso Tesla. La corriente alterna adquirió una ventaja clave con respecto a la corriente directa con el desarrollo de los transformadores, los cuales permitieron aumentar el voltaje a tensiones mucho mayores en las centrales de generación, para después bajarlo fácilmente para su uso comercial y residencial. Bien, de esta forma se aumentaban enormemente el voltaje y se reducía significativamente el valor de la corriente. Y al no tener corriente sino altos voltajes, las pérdidas por calentamiento se reducían al mínimo, porque ya no había una corriente enorme circulando por el conductor, ¿no? Y ahora se tenía una corriente relativamente baja, pero que viajaba a un voltaje enorme. Entonces, al no haber una corriente tan grande, se reducían la generación de calor por el efecto Joule. Y entonces, al tener pérdidas mínimas, las distancias a las cuales ya se podía transmitir la energía ya no tenían límites, ya se podían transmitir a enormes distancias, y pues con esto las centrales de generación eléctrica se podían ubicar en cualquier lugar y no necesariamente en el centro de las poblaciones, ¿no? Entonces ya se podían instalar plantas de generación de corriente alterna pues a distancias enormes, y simplemente llevábamos la corriente o más bien llevábamos alto voltaje a las ciudades y lo bajábamos a voltaje pequeño y gran corriente ya en las poblaciones, ¿sale? Pudiendo distribuir a cualquier persona que se ubicara en una ciudad. Ya no estaba limitado a una distancia tan pequeña como lo hacían las plantas generadoras de energía de generadoras de corriente directa. Bueno, la competencia por hacer prevalecer una corriente por encima de la otra fue lo que se dio a conocer como la batalla de las corrientes. Es decir, cada uno de estos personajes impulsó un tipo de corriente, diciendo que una era mejor con respecto a la otra para proveer corriente a las grandes poblaciones, ¿sale? Finalmente, la corriente alterna demostró tener mucho mayores ventajas que la corriente directa, y eso hizo que se impusiera sobre esta, ¿no? Por lo cual, hoy día, nosotros tenemos corriente directa suministrándola en todas las ciudades del mundo, ¿no? La corriente alterna es la que ofreció las mayores ventajas y es la que se utiliza en todas las ciudades del mundo, ¿sale? Ahora vamos a identificar cuáles son los símbolos de una y otra corriente. Los diferentes símbolos que se utilizan pues son los que se muestran a continuación. Para la corriente directa o direct current tenemos este, que es el principalmente utilizado. A veces se coloca dentro de un círculo, ¿sale? O a veces se puede colocar el símbolo así, ¿no? Como este que tenemos acá. Para la corriente alterna, alternating current, tenemos este símbolo que parte de su forma senoidal, se llama forma senoidal de su gráfica. Esta forma senoidal se puede colocar dentro de un círculo, o bien una forma senoidal con una línea en la parte de arriba. Y bueno, en los circuitos se coloca así como un círculo con una forma senoidal, ¿no? Así con sus pequeñas líneas indicando que está colocada en un circuito, ¿no? Estos son los símbolos que podemos encontrar para ellos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan la etiqueta que tiene, por ejemplo, el cable de alimentación de una laptop, van a poder identificar ahí estos símbolos. Cuándo es corriente directa, cuánto que sería corriente de entrada sería corriente alterna, y la van a ver por ahí el símbolo, van a ver uno de estos símbolos. Y la corriente de salida, esta va a ser uno de los símbolos de corriente de alimentación, y este va a ser el símbolo de corriente de salida. Entonces, lo que entra a este dispositivo es corriente alterna, y lo que sale es corriente directa para poder alimentar a nuestra laptop, ¿sale? Bien, vamos a ver las aplicaciones de ambas corrientes. La corriente directa se usa en aplicaciones de baja potencia, como motores pequeños, linternas, juguetes, computadoras celulares, circuitos electrónicos, dispositivos eléctricos pequeños, vehículos automotores, ¿sale? Autos eléctricos, aviones, etcétera. Bien, entonces en las linternas pues obviamente pueden ser alimentados por pilas o una pequeña batería, y obviamente que va a suministrar una corriente directa. En los autos, bueno, como tienen circuitos electrónicos muy pequeños que controlan pues desde todo, ¿sale? Recordemos que en los autos no tenemos un generador de corriente alterna, no están conectados al toma corriente, ¿están de acuerdo? Lo que tenemos es una batería que va a suministrar corriente
a todo el vehículo. Y la corriente que está circulando por un auto, un camión, una motocicleta, pues es corriente directa. Ahora, los autos eléctricos ya vimos que tienen una batería en el fondo, una serie de baterías, perdón, que pues son las que suministran corriente directa a todo el vehículo. Los aviones pues obviamente tampoco están conectados a un tomacorriente, no viajan de manera independiente y tienen que tener un suministro de energía eléctrica para que todo funcione. Recordemos que los dispositivos que tenemos en un avión son todavía mucho más finos, mucho más sensibles, y por eso a ellos se les tiene que suministrar una corriente directa. Pueden ser aviones comerciales, aviones de combate, ¿sale? Ahora también tenemos pequeños juguetes que son alimentados por una pila, una batería. También nuestras computadoras, dado que tienen circuitos de muy avanzados y trabajan a bajo voltaje, pues estos trabajan a corriente directa. Lo mismo ocurre con nuestros celulares. Nuestros celulares son alimentados por una batería, por lo tanto trabajan con corriente directa, ¿sale? La corriente alterna tiene sus aplicaciones tanto en baja potencia como gran potencia, desde el hogar, la industria, la red de distribución doméstica y comercial, o en el transporte marítimo de gran tamaño. Vean, en este caso, nosotros tenemos la red de distribución, las industrias trabajan con corriente alterna. ¿Por qué? Pues porque a veces los dispositivos que se tienen pues son enormes, ¿no? Tienen motores, bombas gigantescos que están impulsando líquidos, gases o sustancias a través de sus tuberías, están iluminando toda la zona, pues entonces no se podría hacer esto con una pequeña batería o una serie de baterías, por más grandes que fueran, no se podría suministrar con baterías, ¿sale? La iluminación en las ciudades, pues obviamente que la iluminación es enorme, ¿no? En una ciudad son una cantidad infinita de bombillas eléctricas que están iluminando las calles de las diferentes poblaciones, y ni se diga en una ciudad grande, ¿no? Como la Ciudad de México, pues imagínense la cantidad de bombillas que están encendidas, pues entonces no se podrían alimentar esto con baterías, con acumuladores, ¿no? Ahora, pueden haber aplicaciones en casa pequeñas de corriente alterna, ¿no? Como podrían ser la bomba del agua que a veces suministra el agua a nuestro tinaco, ¿sale? Esta es una bomba de corriente alterna, son aplicaciones pequeñas. También en este caso son los generadores que se tienen, por ejemplo, en una hidroeléctrica, son de corriente alterna, son gigantescos. También tenemos aplicaciones de corriente alterna, por ejemplo, en una guitarra eléctrica, a veces los sonidos se generan por corriente alterna. Sale también los acumuladores, bueno, los generadores, pues que a veces nosotros utilizamos para suministrar energía eléctrica cuando se va a la luz en un negocio, en una empresa. Se tiene un pequeño acumulador para suministrar energía eléctrica de respaldo, ¿no? Porque, por ejemplo, en un negocio, en una empresa, en una industria, no se puede detener la producción porque no hay energía eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues siempre se tiene un respaldo, un generador, y un generador, pues es un dispositivo que produce energía alterna, de tal forma que la energía que produce, pues la puedo suministrar directamente a mi red. Desconecto el switch, coloco mi generador de corriente alterna, compacto, y mientras no haya corriente en la zona, en la ciudad o en el barrio donde yo estoy ubicado, pues puedo entonces tener corriente alterna que suministra los 120 volts que necesito en mi casa, en mi negocio, ¿sale? También los grandes barcos, pues imagínense un barco de tamaño gigantesco como son los transatlánticos, pues no se puede alimentar con baterías, ¿no? Todavía un avión, pues sí, a lo mejor se puede tener ahí un suministro de corriente directa, pues porque trabaja nomás 1 hora, 2 horas, a lo mejor pues se puede tener un pequeño generador ahí de corriente directa para suministrar al avión, pero en el caso de un barco de estos gigantescos no se puede tener un suministro de corriente directa, ¿no? Además, por ejemplo, cuando nosotros viajamos en barco, pues a veces se conectan pues nuestros dispositivos, nuestro cargador de celular, se conectan todo lo que nosotros necesitamos para pasar ahí, no solo unas cuantas horas, sino a veces hasta días, sino es que hasta semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí serían algunas de las aplicaciones de la corriente alterna. Ahora, aquí siempre les explico a mis alumnos que, por ejemplo, algunos dispositivos que tenemos en casa, como los electrodomésticos, por ejemplo, una lavadora tiene
corriente directa y corriente alterna. El circuito electrónico que controla los ciclos de lavado, ¿sale? Para que nosotros podamos elegir el ciclo de lavado, es un dispositivo electrónico muy fino y este trabaja con corriente directa, mientras que el motor que impulsa la ropa a moverse junto con el agua y la ropa, pues es un motor de cierta potencia que va a mover una gran carga, ¿no es cierto? Entonces el motor trabaja a corriente alterna, mientras que el circuito que determina cuáles van a ser los ciclos trabaja a corriente directa, ¿sale? Tenemos aquí unas ventajas y desventajas tanto entre la corriente directa y la corriente alterna. ¿Cuáles son? Bueno, las ventajas de la corriente directa es que se pueden almacenar en baterías o acumuladores, como vimos. No son peligrosas como la corriente alterna. Todo el mundo ha tocado un circuito, bueno, ha tocado una pila, 2 pilas, 3 pilas y se dan cuenta pues de que no les provoca ningún daño. Se pueden transmitir con un solo cable, como hicimos en el caso nosotros de nuestros experimentos para generar una corriente cuando hicimos el experimento de la brújula. Bueno, pues vieron que con un solo cable pues generábamos la transmisión de la corriente a través del cable, ¿no? Entonces con un solo cable transmitíamos la corriente de un polo al otro polo de la pila, ¿sale? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no se pueden transmitir a grandes distancias, como lo vimos en el caso de la batalla de las corrientes. Es imposible su uso de transformadores. Los transformadores son dispositivos diseñados específicamente para la corriente alterna. Se necesitan resistencias para bajar el voltaje y presentan más pérdidas por el efecto Joule. Se usan en aplicaciones de baja potencia, como lo vimos. Presentan problemas de magnetización, polarización y corrosión eléctrica. Es decir, como siempre la corriente está circulando en un solo sentido, a veces se genera una polarización y hay que a veces desmagnetizar o despolarizar los dispositivos. No sé si a veces han escuchado que se tiene que desmagnetizar los cables, ¿sale? Esto se da mucho en la corriente directa. Ahora, en la corriente alterna, las ventajas son que se puede transportar a grandes distancias, como lo vimos. Facilidad para aumentar o disminuir su voltaje a través de un transformador. Las pérdidas por calentamiento pues son mínimas. La interrupción de la corriente no provoca problemas. Aquí, bueno, si nosotros interrumpimos aquí no se puso, pero se presentan problemas cuando se desconectan la corriente directa, ¿sale? Por estos efectos de magnetización y polarización. En cambio, en la corriente alterna no se generan estos problemas porque no están magnetizados o no se están polarizados las terminales de un dispositivo que usa corriente alterna, porque en todo momento pues es al mismo tiempo positivo y negativo, entonces no hay esa magnetización, no hay esa polarización, lo cual sí se presenta en el caso de la corriente directa, ¿sale? Ahora, los generadores son mucho más sencillos y requieren menos mantenimiento, se usan en aplicaciones de alta potencia, como lo vimos, y se pueden convertir fácilmente de corriente directa a corriente directa con un rectificador. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no se puede almacenar, es mucho más peligrosa que la corriente directa, porque aquí sí, si todo el mundo ha tenido a veces ha recibido un toque de la corriente, del tomacorriente, pues se va a dar cuenta pues de que efectivamente, ¿no? Pues sí es bien peligrosa, ¿no? Me puede electrocutar, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con la corriente que tomamos del tomacorriente, ¿no? Y es corriente alterna. Ahora, se producen pulsos electromagnéticos que pueden afectar a otros equipos, ¿sale? Ese es uno de los problemas de la corriente alterna. Ahora, vamos a hablar finalmente de los dispositivos que tenemos para la corriente alterna. Vamos a hablar específicamente de un generador, ¿no? Un generador y un motor se construyen básicamente de la misma forma. Sin embargo, transforman de manera diferente la energía. Mientras que en un generador se convierte energía mecánica en eléctrica, en un motor se convierte energía eléctrica en energía mecánica. Es el proceso al revés, ¿no? Entonces, otra vez, en un generador yo tomo energía mecánica y la convierto en energía eléctrica. Y en un motor tomo energía eléctrica de toma corriente y lo convierto en energía mecánica de movimiento para lo que yo lo necesite, ¿no? Como por ejemplo para mover el agua que subo a mi tinaco, ¿sale? O para mover, no sé, el motor de un taladro, de alguna otra herramienta eléctrica, ¿sale? Para mover el centro de mi licuadora, etcétera, para mover el motor de mi refrigerador y que se esté circulando el líquido refrigerante a través de los tubos del refrigerador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un generador eléctrico está formado por un inducido. ¿Qué es un inducido? Bueno, pues es un anillo
de imanes permanentes que producen un campo magnético sobre el inductor, que es el que se mueve dentro del inducido. Básicamente pues es una serie de espiras alrededor de un núcleo de hierro, que ese es el inductor, ¿no? Es un montón de espiras alrededor de un núcleo de hierro que pueden girar dentro de un campo magnético produciendo corriente en el inducido. Producen corriente en el inductor, por ejemplo. Perdón, en los extremos de la espira en rotación se produce la inducida y por consecuencia también una corriente inducida. El inducido es el anillo estático que produce el campo magnético. También se le conoce como estator, ¿sale? Entonces este anillo de imanes se conoce también como estator, mientras que el inductor, que es el que gira, se conoce como rotor, de la misma manera que en un motor eléctrico, ¿no? Entonces el anillo exterior, que está estático, se conoce como estator o inducido, y el que gira se conoce como rotor o inductor. En el caso de una planta generadora que se tiene, por ejemplo, en una presa, pues nosotros suministramos agua y entonces el agua en su caída tiende a hacer girar las aspas en este caso del inductor. Este inductor gira junto con este dispositivo aquí dentro del campo, dentro del estator, y bueno, y este movimiento que produce el agua hace que el inductor gire dentro del inducido y así se genera la corriente eléctrica en una presa, ¿no? Por ejemplo, en las presas se genera energía hidroeléctrica por este proceso de la caída del agua, gira el rotor y se produce electricidad, ¿no? Bien, este es más o menos el principio de los generadores. Ahora, puede ser agua o puede ser alguna otra cosa. Puede ser agua, puede ser un gas, como es el caso del vapor que se tiene en las centrales geotérmicas o en las nucleoeléctricas, que se calienta agua hasta que se convierte en vapor, o por ejemplo en las centrales termoeléctricas el combustible se quema para producir vapor y ese vapor a alta temperatura y presión es lo que se hace pasar a través de una turbina, que serían una serie de álabes como esto. Entonces cuando pasa el gas a alta temperatura y presión, pues lo hace girar y entonces gira el rotor dentro del estator produciendo la energía eléctrica. Este es el proceso a través del cual se genera la energía eléctrica, ya sea en una planta hidroeléctrica, termoeléctrica, nucleoeléctrica, o una planta geotérmica, ¿no? Que alimenta ya directamente vapor, obtiene su vapor directamente de la Tierra. Ahora vamos a hablar del transformador. El transformador es un dispositivo que aprovecha la inducción electromagnética para aumentar o disminuir el voltaje de las corrientes alternas. Esto permite reducir al máximo las pérdidas de calor por el efecto Joule directamente de la intensidad de corriente. Así entonces, mediante un transformador, las energías se pueden transmitir de un alto voltaje y baja corriente a una bajo voltaje y alta corriente. Entonces, ¿qué es un transformador? Bueno, un transformador es un par de bobinas que se enrollan alrededor de un núcleo de hierro, ¿sale? Como se muestra aquí, ¿no? Entonces son una serie de bobinas, un par de bobinas independientes una de otra, que se enrollan en un núcleo de hierro. Este núcleo de hierro tiene forma así como de anillo cuadrado o cuadrangular, ¿sí? Y estas bobinas se conectan, conectadas o enrolladas en este núcleo de hierro, se conocen como devanado primario o bien devanado secundario, el otro. Entonces, cuando la bobina del primario se conecta a una fuente de corriente, se genera un campo magnético. Este campo magnético viaja a través del núcleo de hierro y este campo generado en el núcleo de hierro le transmite una corriente en el devanado secundario. La relación entre los voltajes y el número de vueltas es lo que va a determinar el voltaje y la corriente inducidas, ¿sale? Entonces la relación de voltaje a voltaje va a estar determinada por el número de vueltas del secundario con respecto al número de vueltas del primario. Entonces si el secundario tiene mayor cantidad de bobinas, ¿sí?, de espiras o de enrollamientos alrededor del núcleo, el voltaje obtenido en el secundario va a ser mayor
que el primario. Pero eso sí, el voltaje va a aumentar, pero la corriente va a disminuir. ¿Sale? Entonces, esa relación entre las espiras de uno y otro es lo que va a determinar la relación entre los voltajes y las corrientes. Lo que sí podemos decir es que la potencia que obtenemos en el devanado primario es la misma que obtenemos en el devanado secundario, ¿no? La cantidad de energía por unidad de tiempo que tenemos aquí es la misma que se produce acá. ¿Sale? Simplemente es una forma de transmitir la energía de aquí para acá, pero con una variación en voltaje y corriente. Ese es el gran aporte de un transformador. ¿Sale? Y bueno, la ecuación que nos permite calcular esto pues es esta, ¿no? Nos dice que el voltaje secundario al voltaje primario es igual al número de espiras en el secundario con respecto al número de espiras en el primario. La potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario, es decir, la multiplicación de voltaje en el primario por la corriente del primario es a la multiplicación del voltaje secundario por la corriente del secundario. Y aquí tenemos las nomenclaturas, vamos a ver algunos ejemplos. Un transformador está construido con una bobina de 400 vueltas y una de 200 vueltas. Si a la bobina primaria se le aplica 120 volts, ¿cuál será el voltaje en la bobina secundaria? Pues directamente, ¿no? Tenemos aquí 400 vueltas en el primario, 2000 en del secundario, 120 volts en el primario y calcular el voltaje en el secundario. Despejamos el secundario, ahí está. El voltaje primario pasaría multiplicando al número de espiras en el secundario. Entonces tendríamos 2000 por 120 volts entre 400, pues tendríamos 2000 entre 400 son 5 por 120, nos daría 600 volts. Entonces aquí lo que hacemos es pasar de 120 volts a 600 volts. ¿Ya lo vieron? Entonces con un transformador podríamos, con una relación de 5 veces el número de espiras, pasaríamos de un voltaje de 120 a 600 volts. Bien. Ejemplo 2. Un transformador tiene 300 espiras en su bobina primaria y 1500 en la secundaria. Si la bobina primaria se conecta a una fuente de voltaje de 240 volts y una corriente de 2 amperes, ¿cuál es la corriente y el voltaje en el secundario? Bueno, calculamos el voltaje del secundario como lo hicimos hace un momentito y tenemos que las 1500 espiras del secundario se multiplican por las 300 espiras del primario, pero por las 1500 espiras del secundario se multiplican por los 240 volts del primario y se dividen entre las 300 espiras del secundario. 1500 entre 300 pues nos da 5, 5 por 240 pues nos da 1200 volts. Ahora, utilizamos la fórmula de voltaje y corriente en el secundario es igual a voltaje y corriente en el primario. Despejamos la corriente del secundario y multiplicamos 240 volts por los 2 amperes entre los 1200 y nos da una corriente de 4 amperes. Vean, el voltaje pasó de 240 a 1200, pero la corriente pasó de 2 amperes a 0.04 amperes, es decir, a una quinta parte. El voltaje aumentó en 5, pero la corriente disminuyó a una quinta parte. ¿Sale? Entonces lo que nosotros aumentemos en el voltaje es lo que se disminuye en la corriente. Aumentó a 5 veces, pero se disminuyó a una quinta parte. ¿De acuerdo? Ahora, el ejemplo 3 nos dice que un transformador recto se emplea para reducir el voltaje de 6000 a 240 volts. Determina el número de espiras en su bobina secundaria. Hacemos el mismo proceso. El número de espiras en el primario son 20000. Nos preguntan el número de espiras en el secundario. El voltaje primario es de 6000. El voltaje secundario es 240. Despejamos el número de espiras en el secundario. Y multiplicamos 20000 por 240 entre 6000. Y obtenemos un número de espiras de 800. ¿Sale? No son más que hacer números. Hay que despejar cosas relativamente sencillas. Las operaciones son operaciones básicas de la aritmética, multiplicaciones y divisiones. No hay nada raro, ¿no? Nada más hay que poner cuidado en los datos que manejamos. Ahora, las aplicaciones de los transformadores. Los transformadores eléctricos tienen aplicaciones importantes en la vida cotidiana. Desde sistemas de transmisión de energía eléctrica, como los tenemos de aquí, en la red de distribución industrial también, o comercial, y son necesarios en todo tipo de aparatos electrónicos, ¿no? Para reducir los voltajes. Los transformadores disminuyen o aumentan el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna. Suben o bajan el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente alterna. Previenen el paso de corriente continua de un circuito a otro. ¿Sale? Permiten aislar dos circuitos eléctricos. Intensifican el nivel de voltaje en el sitio de generación de energía antes de que ocurra la transmisión y distribución. Bueno, estas son cosas que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, como lo vimos, pues los transformadores no son utilizados en la corriente directa, por eso previenen el paso de una corriente continua o directa
de un circuito a otro, ¿sale? Entonces la corriente directa no pasa. Recuerden que los transformadores son para corrientes alternas, entonces puede ser una especie de bloqueador y permiten aislar esos dos circuitos mediante un transformador, ¿no? Es una especie de protección, ¿sale? Bien, finalmente vamos a ver el concepto de la luz como onda electromagnética. A finales del siglo XIX, el físico y matemático escocés James Clerk Maxwell logró unificar todos los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos hasta entonces en 4 ecuaciones muy breves. En ellas se agruparon los conocimientos obtenidos por Coulomb, Ampère, Oersted, Ohm, Henry y Faraday. Es decir, todo el conocimiento que se tenía de la electricidad en su momento fue sintetizado por James Clerk Maxwell. Su trabajo demostró que una carga acelerada puede radiar ondas electromagnéticas en el espacio. Maxwell explicó que la energía de una onda electromagnética se divide en dos campos, en campos eléctricos y magnéticos, los cuales son perpendiculares entre sí. Vean, mientras el campo eléctrico está en una dirección, vean aquí, en la horizontal, el campo magnético es perpendicular a él y se transmite en dirección vertical. Este está sobre la horizontal, mientras que este está en dirección perpendicular, ¿sale? Y este sería el campo magnético transmitido. Y ambos son perpendiculares a la dirección de transmisión, a su vez, ¿sale? Estos son perpendiculares a esta dirección de transmisión que sería en X. Entonces, esta es la dirección de transmisión y el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares a esa dirección de transmisión, pero a su vez son perpendiculares entre sí. Eso fue lo que demostró James Clerk Maxwell, ¿sale? Ambos campos oscilan de forma perpendicular a la dirección de propagación, por lo tanto una onda luminosa no tendría que depender de un medio para vibrar, pues se propagaría mediante campos oscilatorios transversales que se transmiten en el espacio. Entonces aquí surgió que los alrededores de una carga acelerada cruzarían el espacio a la velocidad de la luz. Las ecuaciones de Maxwell predijeron que el calor y la acción eléctrica, al igual que la luz, se propagaban a la velocidad de la luz como perturbaciones electromagnéticas. Entonces lo que demostró o propuso James Clerk Maxwell, más bien demostró y encontró, es que tanto el calor, la electricidad o la luz eran tipos de radiación electromagnética, ¿sale? Y estas viajaban todas a la velocidad de la luz y se podían transmitir en el vacío del espacio. No necesitaban de un medio para transmitirse, a diferencia, por ejemplo, de las vibraciones en el agua o en el aire. Estas radiaciones electromagnéticas viajaban en el espacio y viajaban de esta manera, generando campos magnéticos y eléctricos en forma perpendicular a la dirección de transmisión. En 1885, Heinrich Hertz logró confirmar la teoría experimental de Maxwell. Probó que la radiación electromagnética puede ocurrir a cualquier frecuencia, es decir, que la luz, la radiación térmica, lo que conocemos como calor, o las ondas de radio son de la misma naturaleza y todas ellas viajan a la velocidad de la luz de 300.000 km por segundo. Todos los tipos de radiación pueden ser reflejados, enfocados mediante lentes, polarizados, etcétera, etcétera. Todas las ondas electromagnéticas responden a toda la teoría de las ondas y parecían tener naturaleza ondulatoria. ¿Sale? Con esto la naturaleza ondulatoria de la luz pues ya no se volvió a poner en duda, ¿sale? Ahora, vamos a hablar del espectro electromagnético. El espectro electromagnético surgió de que Maxwell en la época de Maxwell se conocían 3 tipos de radiaciones electromagnéticas, es decir, la luz visible, la infrarroja y la ultravioleta. Actualmente se sabe que las radiaciones electromagnéticas pues son una gran variedad de radiaciones y todas ellas se agrupan según su frecuencia y longitud de onda en lo que conocemos hoy día como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético pues es una clasificación o agrupación de todos los tipos de onda y estas se dan de acuerdo tanto a su frecuencia como a su longitud de onda. ¿Sale? Aquí tenemos entonces un espectro electromagnético y vemos que, bueno, las ondas de menor energía, ¿sale?, cuya longitud de onda es más grande, pues están hacia la izquierda, y las de mayor energía o con menor longitud de onda, es decir, mayor frecuencia, están hacia la derecha. Por ejemplo, las ondas de radio tienen
menor longitud de onda. En cambio los rayos gamma pues también tienen mayor longitud de onda, ¿no? Y aquí tenemos el tamaño de la longitud de onda. Por ejemplo, aquí 10 a la 2, más o menos aquí tendríamos, la longitud de onda tiene un tamaño de un campo de fútbol, ¿no? Entonces una onda completa tendría un tamaño de un campo de fútbol. Para este tipo de este tipo de onda se tendrían el tamaño de una casa promedio, ¿no? Una persona, para el caso del tamaño de una persona se tendría una longitud de onda de 1. Una pelota podría ser el de 10 a la menos 1. Por ejemplo, para este tipo de onda tendríamos como podría ser la luz visible, tenemos el tamaño de una célula, sería el tamaño de una longitud de onda. Para la ultravioleta tendríamos el tamaño de una bacteria o de un virus, incluso el de una proteína. Una molécula sería el tamaño de la longitud de onda de unos rayos X. El átomo sería para los rayos gamma, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de radiación, desde el radio, microondas, infrarrojos. La luz visible estaría entre el infrarrojo y el ultravioleta, es la luz que nosotros percibimos. Recuerden que el ojo del ser humano puede percibir las radiaciones que van entre este rango, que sería realmente un rango muy pequeño comparado con todos los posibles tipos de radiaciones electromagnéticas. Algunas otras especies pueden percibir el infrarrojo, como las víboras, ¿no? Son capaces de percibir el infrarrojo, y algunos perciben un poco más el ultravioleta, como lo ocurre con las especies que ven durante la noche, ¿no? Y bueno, los rayos X ya no nosotros los identificamos, ni los rayos gamma. Así las ondas de radio, los microondas y ciertos infrarrojos, nosotros, como el calor, nosotros no vemos el calor, pero de que existe, lo percibimos con la piel, el calor, pero no lo podemos ver como sí podemos ver la luz visible. Algunas fuentes de radiación pues están las antenas de radio, la televisión. Las microondas pues están en los celulares, las redes wifi, los microondas, los radares. Los infrarrojos pues es el calor que se produce ya sea por el fuego, las personas que generan calor, todo esto. La luz visible pues es la que se produce en el sol, las linternas, etcétera, aparatos que tenemos para producir luz visible. Los ultravioletas pues hay lámparas ultravioleta. Los rayos X pues se generan, o también la radiación natural produce rayos X. Y los rayos gamma pues son los que se producen a través de la radiación en las centrales nucleares, o la radiación cósmica que se da en el universo. Aquí están las frecuencias en las cuales se presentan las radiaciones del espectro electromagnético, y tenemos la energía de un fotón. Ahí están, ¿no? Entonces hay menor energía a mayor longitud de onda y menor frecuencia. Hay mayor energía a menor longitud de onda y mayor frecuencia, ¿sale? Tenemos aquí algunos ejemplos de radiaciones. Tenemos los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos X, los rayos ultravioleta, las ondas de sonido y los rayos gamma, ¿no? Recordemos que los infrarrojos son los que se producen como calor, ¿sale? Pues los produce, por ejemplo, el sol, un cuerpo, los seres vivos generan calor, y algunos otros elementos que generan calor, ¿no? Como podría ser las reacciones de oxidación, como podría ser por ejemplo, cuando se produce o se está curando cemento, es una fuente de calor. El cemento, cuando se está endureciendo, despide calor. La luz visible pues es la que nosotros vemos, se produce en el sol, y también nosotros la percibimos a través de ciertos aparatos que tenemos para generarla, como las bombillas, las lámparas, etc. Los rayos X, bueno, este es un rayo que se genera por un haz de electrones que viaja a gran velocidad en el alto vacío, frena bruscamente al chocar con un obstáculo, como podrían ser nuestros huesos, penetran la materia orgánica para producir la radiografía, ¿no? Los rayos ultravioleta, bueno, se conoce como la luz negra, el ojo humano no los advierte, solo algunos insectos lo pueden distinguir, ¿no? Las ondas de radio pues se envían para transmitir señales a distancia, como podrían ser el radio AM, FM, la televisión, etcétera, ¿no? Esos se producen a través de una antena. Los rayos gamma son los que se producen durante las transformaciones nucleares o que ocurren ya sea en la Tierra o en el espacio. Bien, chicos, con esto terminaríamos nuestra clase correspondiente a electromagnetismo 2. Nos vemos, chicos.